verdaderos esfuerzos en ser transparentes, tener una buena gestión, ¿no? En erradicar la corrupción, para reconocer a estas entidades, darles incentivos presupuestales, para dar un ejemplo concreto a nuestra gente de que sí se puede tener un Estado moderno, eficiente, transparente, recuperar la confianza de la gente en el Estado, una confianza que se ha perdido completamente. Y también están las medidas ya sancionadoras, punitivas, como por ejemplo, hemos planteado que los delitos de corrupción no pueden prescribir. ¿Qué es eso de que alguien le roba al Estado, la se larga en el Ministerio Público o el Poder Judicial, o se desaparece unos cuantos años fuera del país y regresa como si no hubiera pasado nada? Eso no puede seguir pasando. Un delito de corrupción, alguien que le ha robado al Estado, tiene que pagar esa responsabilidad, así pasen 10, 15 o 20 años. Como también hemos planteado que un funcionario que le ha robado al Estado nunca más puede volver a ser funcionario, tiene que haber muerte civil para funcionarios corruptos. Aspectos que, por supuesto, son evidentes y palpables para la población, el tema de corrupción. Esos días se ha estado desarrollando el foro anticorrupción, donde justamente la Contraloría ha informado de que, hablando de porcentajes, esto se ha incrementado. Pero, ¿qué hacemos con aquellas regiones donde al parecer este tema no está calando, el tema de la lucha contra la corrupción? En estos últimos años, Verónica, se ha tenido muchos presidentes regionales involucrados en sonados casos de corrupción, como un eventual gobierno suyo que plantearía para atacar justamente estos temas puntuales en los gobiernos descentralizados. Sí, por ejemplo, planteamos de manera muy concreta que las oficinas de control interno, ¿no?, las que chequean cómo se gasta nuestra plata en los gobiernos regionales y locales, que no dependan pues del gobernador o del alcalde al que fiscalizan, ¿no?, que les paga su sueldo y les contrata. Entonces, ¿cómo yo fiscalizo al que me paga mi sueldo y me contrata? ¿No es cierto? Eso no tiene ningún sentido. Tienen que ser oficinas completamente autónomas de los gobiernos locales, que estén más bien dependientes de la Contraloría, directamente de la Contraloría. Eso sí, con la suficiente autonomía, ¿no?, para evitar que tampoco el Contralor pueda determinar hasta dónde van o no las distintas investigaciones. Y para eso también hemos planteado que el propio Contralor tiene que ser elegido mediante concurso público, ¿no?, para que haya certeza absoluta de que es una persona proba, que está actuando con absoluta autonomía y transparencia. Pero también hemos planteado, por ejemplo, que la OCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, tenga un catálogo que esté permanentemente actualizado de los costos de bienes y servicios que pueden contratar los gobiernos locales y regionales. ¿Para qué? Para evitar que haya sobrevaloración, ¿no? Eso de que los gobiernos locales compran una camioneta que debería costar $20,000 a $40,000, o una linterna que debería costar 50 soles a 200 soles. Eso se puede evitar teniendo, ¿no?, un mecanismo de homologación de precios a nivel nacional, que sea una referencia, ¿no?, que impida que haya sobrevaloraciones, que es la principal manera como se pierden millones de soles en cada una de nuestras regiones, plata que debería servir para proyectos productivos, para programas de lucha de violencia contra la mujer, entre otras cosas. Verónica, cambiando un poco de tema y queremos aprovechar estos minutos que nos das, ¿qué plantea el Frente Amplio con respecto a las grandes inversiones privadas en nuestro país? Casos puntuales en el tema minero. Se ha registrado muchos problemas en los sectores donde se ha querido o pretendido instalar estos proyectos mineros. Justamente para evitar esos conflictos, muertos y heridos, como lamentablemente hemos tenido en los últimos años en nuestro país, tenemos que empezar ordenando la casa. Y no desde una oficina en Lima, sino con participación de la gente, de las regiones, de las comunidades y poblaciones locales, de las autoridades locales, decidir ordenadamente, planificadamente, dónde haremos minería, dónde agricultura, dónde parques industriales, ¿no?, pensando en no solamente en cuánta plata me va a generar la actividad, sino en cuidar el medio ambiente, y pensando también en las generaciones futuras, y pensando en qué actividades son las que me generan más trabajo, porque eso es lo que la gente más quiere y necesita y demanda, que es trabajo digno. Luego tiene que haber pues un Estado fuerte que le garantice a la gente que las normas ambientales, las normas laborales se van a respetar, que va a haber un Estado que nos proteja
frente a los casos de contaminación, que evite la contaminación y que si es que esta se da, se va a multar, se va a sancionar y se va a corregir. Y junto con esta idea de ordenar un poco la casa, eso implica también entonces ver de qué recursos disponemos, ¿no? Por ejemplo, pensando en el agua, que no podemos estar pues usando de manera arbitraria, desordenada, poniendo en riesgo, ¿no?, el propio consumo humano de la gente. Eso también tiene que ser bien gestionado, teniendo claro cuánta agua tenemos y distribuyéndola adecuadamente, priorizando en primer lugar el consumo humano, luego la agricultura y luego las otras actividades, ¿no?, de manera sostenible, de manera integral. ¿Es necesario alguna reforma en estas normas que se manejan hasta el momento en el tema del cuidado del medio ambiente, la protección de la salud de las personas, o es que no se están aplicando estas normas? Son suficientes, pero no se están aplicando. En muchos casos el problema es la no aplicación de la norma, ¿no? Tenemos leyes que quedan en el papel y que el funcionario no aplica y que el pueblo desconoce. Entonces hay que tener voluntad, como la tenemos en el Frente Amplio, como la tengo yo, para garantizar que esas normas se cumplan, y hay que corregir algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando se hace un gran proyecto, vamos a decir minero, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental no puede ser solamente una cosa que se maneje entre técnicos. La gente también necesita saber cómo va a ser ese proyecto, cómo le puede afectar, cómo le puede beneficiar, los riesgos que hay, cómo se van a corregir, cómo se van a mitigar, para que la gente tenga certeza de que ese proyecto finalmente sí le va a beneficiar. Y si es que hay algún riesgo, que eso se corrija. Hay también normas laborales que no se están respetando, por ejemplo en las empresas mineras, donde se supone que el tope de tercerización debiera ser el 20% de los trabajadores, y en muchas empresas se llega a muchísimo más, ¿no? Se vulnera derechos laborales, se tiene con contratos temporales a trabajadores que están ahí 10, 15, hasta 20 años, y eso es inadmisible. Y eso significa que necesitamos un gobierno que haga respetar las leyes, que fortalezca la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, por ejemplo, para garantizar que esto sea así, ¿no? Y en cualquier circunstancia, el diálogo tiene que primar. Diálogo, diálogo y más diálogo. Eso no le hace daño a nadie, porque no vamos a permitir jamás en un gobierno del Frente Amplio que hermanos nuestros tengan que ser heridos o tengan que morir en nombre del desarrollo, como ocurrió en Cusco, en Cajamarca, en Arequipa. Eso jamás lo permitiríamos. Tiene que haber siempre diálogo para ponernos de acuerdo de manera pacífica y democrática. Como parte de este diálogo que plantea usted, hablamos de la renegociación con aquellas empresas ya establecidas, caso Tacna, la empresa Sauder Perú. Es perfectamente posible. Y los contratos se renegocian todo el tiempo a lo largo y ancho del planeta. Es cuestión de que haya voluntad de las dos partes, y en particular voluntad del Estado, que es el que está respaldado por la voluntad popular. Se pueden renegociar los contratos, se pueden renegociar los convenios suscritos con las poblaciones locales para asegurarse de que los beneficios sean los mejores o se revisen según cómo van cambiando las cosas. Es perfectamente posible y necesario, como lo hemos planteado también, por ejemplo, en el caso de los contratos de gas, ¿no?, que hacen que hoy el concesionario, el inversionista, sea el que decida dónde se van esos recursos, cuando nosotros creemos que es el Estado el que debiera decidir dónde va a distribuirse ese gas, y ese gas debe llegar para Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, porque es un combustible más barato, más limpio, que va a hacer competitivas nuestras empresas. Eso se puede hacer y se debe hacer, como tenemos que renegociar los contratos de exportación de gas, que estamos rematando a precios irrisorios, vergonzosos, por debajo del precio nacional, y eso también tiene que cambiar, y nosotros sí estamos totalmente dispuestos a renegociar. Verónica, el artículo 73 de nuestra Constitución prohíbe la inversión extranjera en no menos de 50 kilómetros en la frontera. Podemos hablar de algún caso puntual. Aquí en la región de Tacna ha existido mucha controversia. Hay sectores que solicitan de que este tema pueda ser modificado, y por supuesto hay otro sector que no está de acuerdo con las inversiones en este espacio de los 50 kilómetros. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio con respecto a este tema? Mire, en primer lugar está la defensa de nuestra soberanía nacional, y nuestras fronteras
Los peruanos tenemos que tener el control de toda nuestra frontera terrestre y marítima, en primer lugar. Luego tendríamos que ver si es que de manera excepcional, para alguna actividad en particular, para algo que realmente pueda beneficiar a la gente, se pudiera considerar, pero habría que verlo de manera muy particular. En términos generales, yo creo que tenemos que garantizar, defender nuestra soberanía, pero eso no significa solamente prohibir que haya inversiones de otros países, sino sobre todo garantizar desde el Estado peruano, con la gente, con los inversionistas nacionales, garantizar que esas fronteras estén vivas, que haya servicios, que haya desarrollo económico, que haya desarrollo sostenible. Esa es la mejor y principal manera de defender nuestra soberanía nacional. En un eventual gobierno, entonces, nosotros deducimos que ustedes no estarían de acuerdo con la modificación de este artículo. No, en principio no estaríamos de acuerdo, porque además hemos visto casos en la frontera norte, por ejemplo, empresas mineras que han querido invertir, ¿no? Dentro de esta franja, generando enormes problemas y poniendo en riesgo nuestra soberanía. Verónica, cambiando un poco el tema, pasando a esta problemática que se está dando en la Policía Nacional del Perú, justamente hoy se están registrando algunas marchas, protestas, en especial en la capital de la República. ¿Cuál será la situación en un eventual gobierno con la policía? Tiene que haber una reforma. Tiene que haber una reforma profunda que permita erradicar la corrupción que lamentablemente se ha enquistado en nuestra Policía Nacional. Tenemos que recuperar el valor, el reconocimiento, la confianza de la ciudadanía hacia nuestra Policía Nacional. Tenemos que capacitarla mejor, darle mejores remuneraciones, un mejor sueldo y que se pueda dedicar a exclusividad a nuestra seguridad, a la seguridad ciudadana, pero claro, con la retribución que le corresponde. Y eso es lo que está faltando. Tenemos que aumentar el presupuesto que se pueda destinar a nuestra Policía Nacional. Pero el tema de seguridad ciudadana no pasa solamente por la policía, pasa también primero y sobre todo por garantizar que nuestros jóvenes en particular tengan oportunidades de trabajo, de estudio, de deporte, para que puedan desarrollarse a plenitud y no verse tentados, ¿no?, a terminar en lógicas de delincuencia o criminalidad. Esa es la base de todo. Tiene que haber un desarrollo económico que genere empleo sostenible para todas y para todos. Con respecto al trabajo y la labor del resguardo en nuestras calles, en muchas oportunidades se ha tenido comentarios de sacar al ejército a las calles. ¿Comparte usted esta posición? No, de ninguna manera. Eso sería grave y riesgoso. Tenemos experiencias en otros países, como en México, por ejemplo, donde ha resultado peor, el remedio ha resultado peor que la enfermedad. Lo que tenemos que garantizar es que nuestra policía esté en las calles, ¿no? Garantizando que estén totalmente al servicio de la seguridad ciudadana, por un lado; por otro lado, garantizando que estén cumpliendo su labor de combatir la delincuencia y que no tengamos pues personal policial dedicado a tareas administrativas, ¿no?, oficios, memorándums, que eso debería ser personal civil. Nuestra policía, que está capacitada para combatir la delincuencia, debe estar en las calles. Nuestra policía tiene que estar también mejor distribuida en nuestro territorio nacional y entre nuestras provincias y distritos, porque hay zonas donde no hay personal policial y otras zonas donde hay mayor cantidad, ¿no?, de manera inequitativa, injusta. Tiene que haber una distribución mucho más clara, predecible y con un criterio de equidad, ¿no?, para todos por igual. Con la eliminación del 24/24 en el caso de la policía, y tocamos estos temas porque estamos en un contexto en que se está registrando estos problemas, se anunció de que se iba a haber mayor presencia, mayor disponibilidad de los agentes del orden. Estamos iniciando el segundo mes y según la percepción que se tiene, y aquí en la región de Tacna también similar, no vemos más policías. ¿Cree usted que hay algo que no está acompañando esta medida que está tomando el gobierno actual? Es una medida que se está implementando progresivamente y sobre todo tardíamente, que se debió haber iniciado en el primero o segundo año de gobierno, que lamentablemente recién a estas alturas, por insistencia de la ciudadanía, se está haciendo efectiva. Entonces yo creo que es cuestión de garantizar que se acelere este proceso en las mejores condiciones también para nuestra Policía Nacional, respetando sus derechos a remuneración justa, ¿no? Porque también tenemos que pensar en ellos, ¿no? Policías bien remunerados serán policías más
eficientes también en su combate contra la inseguridad ciudadana. Para finalizar, Verónica, ¿cuáles son las propuestas puntuales para la región de Tacna? Tenemos un compromiso firme, el Frente Amplio, como siempre, de defender nuestro medio ambiente, de pensar en un desarrollo sostenible. Por eso, para nosotros, la gestión integral y sostenible del agua será un eje fundamental, ¿no?, de nuestras propuestas y proyectos. Habrá que invertir en proyectos de represamiento, de afianzamiento hídrico, para garantizar agua para todos, ¿no?, principalmente para el consumo humano, luego para el riego en la agricultura y luego para las otras actividades. También queremos trabajar de la mano con los pescadores artesanales para darles las mejores condiciones de crédito, capacitación, asistencia técnica para que puedan desempeñar de la mejor manera posible su labor y promover un amplio proceso de industrialización con un centro de innovación tecnológica instalado aquí en la región Tacna que nos permita, por ejemplo, industrializar los ricos productos que aquí se están dando, como el orégano, las aceitunas, ¿no?, que tienen que ser procesadas de manera más permanente y garantizando calidad, una calidad que nos permita ingresar de mejor manera al mercado internacional. Recientemente se ha creado el nuevo distrito La Yarada de los Palos. Parte de este distrito corresponde esta extensión del denominado triángulo terrestre. Sabemos que se ha creado un cierto conflicto por el lado del país vecino, Chile, con respecto a esta situación. ¿Cómo manejaría su gobierno esta situación, Verónica? Mire, sobre ese tema en particular, yo presido en este momento la Comisión de Descentralización del Congreso de la República y yo tuve a mi cargo la conducción del debate en el cual se aprobó la creación del distrito La Yarada de los Palos, y para nosotros está absolutamente claro el tema está absolutamente zanjado, ¿no? Y estuvo zanjado en realidad desde 1929 y lo que tenemos que hacer es hacer respetar nuestra soberanía nacional, ¿no? De la manera más responsable, diplomática posible, por supuesto, pero haciendo ejercicio de nuestra soberanía, como corresponde. Bien, Verónica, muy amable por estos minutos. ¿Cuál es la agenda que estás cumpliendo a lo largo de esta mañana o en lo que resta del día de hoy? Tenemos en unos instantes una conferencia de prensa en la Plaza Cela, y luego posteriormente vamos a estar recorriendo distintos mercados aquí en Tacna, y vamos a estar también en La Yarada de los Palos para visitar a la gente allá directamente. Gracias, Verónica, por esos minutos, y estaremos también atentos a todas las actividades que vaya a desempeñar el Frente Amplio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.